¿Qué tan efectiva puede llegar a ser esta requisición anunciada por el gobierno francés? Bueno, es un conflicto social duro y efectivamente es una batalla jurídica que emprende el gobierno con esta requisición de trabajadores. Legalmente tiene derecho a hacerlo, pero tiene que demostrar que es una medida necesaria para mantener el orden público, lo que es complicado. Hay antecedentes de estas medidas que han sido anuladas por el Consejo de Estado en Francia. Entonces es una batalla jurídica y detrás una batalla política, como siempre, con este tipo de conflicto, con la opinión pública arbitrando. Ahora, el gobierno hizo saber que tomaría las medidas que calificó como medidas necesarias para levantar las huelgas. ¿De qué medidas podríamos estar hablando? Pues se trataría de requisicionar trabajadores para hacer funcionar las refinerías, para alimentar el país en gasolina, porque en este momento hay una escasez de gasolina en más o menos un tercio de las gasolineras del país, lo que evidentemente afecta a la economía y toda la actividad del país. Entonces se trataría de obligar a esos trabajadores a trabajar, a hacer sus tareas con su pena de multas, eventualmente hay penas de cárceles que se podrían pronunciar en caso de que esos trabajadores se negaran a hacerlo. Repito, con este interrogante sobre la legalidad de las medidas y la batalla jurídica que seguramente se va a emprender alrededor de esto. Ahora, ¿qué impacto tienen estas huelgas para los franceses en medio de una crisis energética que aumenta y afecta casi que a la mayoría de Europa a raíz de la guerra en Ucrania? Sí, evidentemente es una huelga que afecta muy directamente los franceses en su trabajo, en sus vidas cotidianas, ¿no? Con estas gasolineras que no tienen combustible. Y evidentemente esto alimenta un poco la prueba de fuerza entre las organizaciones sindicales y esos dos grandes grupos y con el gobierno ahí detrás. Por una parte, son medidas de presión por parte de los huelguistas que siempre amenazan con ser impopulares. Por otra parte, esos grupos son también impopulares en este momento y acusados de hacer sobre beneficios, aprovechando un poco la crisis del sector energético por la escasez debida al conflicto en Ucrania. Entonces, bueno, todo esto pesa en la opinión pública.